los tipos de sinapsis que estudiamos la semana pasada. Química y eléctrica. ¿Cuál es la característica de la eléctrica? Las membranas están unidas, tanto la presináptica como la postsináptica, gracias a uniones en hendidura. ¿Sí? Gracias a esta unión en hendidura, las membranas están unidas, no hay espacio sináptico y estas uniones en hendidura, ¿para qué sirven? ¿Paso de qué? Iones. A través de esto hay un paso de iones, ¿sí? Por eso es eléctrico. Cuando llega el potencial de acción, esto no es de una señalización eléctrica, pero llega el potencial de acción y como las membranas están unidas, entonces el paso iónico es directo, de acuerdo al gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la dirección de la sinapsis eléctrica? Bidireccional, para ambos lados, ¿sí? Depende de la neurona que fue estimulada, entonces el paso puede ser de la primera neurona a la segunda o de la segunda a la primera, ¿sí? Muy bien, eso es señalización eléctrica. Señalización química. ¿Cuál es la característica de la señalización química? La comunicación se da a través de una molécula, ¿sí? Puede ser principalmente un neurotransmisor, pero ya vamos a ver que también pueden ser algunas moléculas gaseosas y neuropéptidos también algunas hormonas, pero la característica de la señalización química es que hay una molécula química que hace la comunicación. Entonces, hay un espacio entre la hendidura presináptica y la hendidura postsináptica. ¿Sí? O sea, mejor dicho, hay entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica hay un espacio, hay una hendidura, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la dirección de la sinapsis química? Unidireccional, solo hacia un lado, ¿sí? Porque una neurona es la que libera, vamos a ponerle de ejemplo neurotransmisor, ¿sí? Puede ser otra cosa, otro químico, pero vamos a poner de ejemplo neurotransmisor, ¿sí? Entonces, una neurona libera su neurotransmisor. ¿Cómo va a liberar este neurotransmisor? ¿Qué tiene que llegar acá? ¿Qué tiene que llegar acá para que haya el cambio de voltaje? No llega el calcio. Llega el potencial de acción. Llega el potencial de acción y ese potencial de acción cambia la polaridad de la membrana y ahí se abre el canal de calcio, porque el canal de calcio es un canal iónico activado por voltaje. Ese voltaje, esa activación de voltaje se da por el potencial de acción que llega. Entonces, el potencial de acción llega, abre los canales de calcio, ingresa calcio al interior de la neurona. ¿Y qué sucede después? ¿Qué pasa? Cuando el calcio ya está dentro de la neurona, ¿qué estimula? A que las vesículas que contienen el químico puedan fusionarse con la membrana presináptica y por un proceso de exocitosis, entonces se pueda liberar este químico, en este caso el neurotransmisor, ¿sí? Bueno, después, ¿qué va a pasar con ese neurotransmisor liberado en el espacio sináptico? Tiene que unirse a un receptor, ¿sí? Un receptor específico para cada neuropéptido, neurotransmisor o cualquier otra molécula química. Si hay un receptor y es, por ejemplo, yo libero serotonina, pongan, y yo tengo un receptor de acetilcolina. La serotonina no se va a unir al receptor de acetilcolina porque no es específico, ¿sí? Siempre tiene que ser específico. Y eso es lo que hoy vamos a ver, los receptores. Los receptores que reciben, ya lo dice su nombre, recepciona a esa sustancia química. Bueno,
activación del receptor puede ser dado, ¿sí?, de dos formas. La idea es que este receptor genere cambios en la célula que está recibiendo la información, ¿sí? Entonces, el receptor debe recibir la información proveniente de la neurona y generar un cambio en la célula o en el órgano diana, en la célula efectora no, célula efectora no me gusta, ese término me gusta, ese vamos a usar para otra cosa. En la membrana postsináptica, tiene que generar un cambio en la célula que rodea a la membrana postsináptica, ¿sí? Ok. Este receptor, entonces, puede convertirse en un canal iónico. Eso es lo que nosotros estábamos viendo ya. Receptores que se convierten en canales iónicos, ¿sí? Y eso se da gracias a una señalización eléctrica, ¿sí? Es una señalización química que da paso a una señalización eléctrica. Es una señalización química porque recibe a un químico, a un neuroquímico, pero se convierte en un canal iónico. ¿Cómo? Entonces, la activación del receptor, la activación de estos receptores, controla la apertura de los canales iónicos por canalización directa o por segundo mensajero. ¿Cómo es el de canalización directa? Es lo que nosotros ya veníamos viendo, donde el neurotransmisor se une a su receptor, cambia la conformación del receptor, este receptor se abre y permite el paso de un ion. Eso es lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿sí? Bueno, entonces, lo que genera cambio en el interior de la célula es ese ion que entró, o puede ser el ion que salió, ¿sí? La entrada, el movimiento de iones de acuerdo al gradiente de concentración es lo que genera cambio en el interior de la célula, ¿sí? Ahora, existe otro tipo de receptor que el receptor recibe al neurotransmisor, pero este receptor no cambia de conformación. Este receptor no es un canal. Este receptor no permite el paso de iones. Entonces, ¿cómo actúa este receptor? ¿Cómo transmite la señal este receptor? Entonces, este receptor está unido a una proteína. Esta proteína es la que recibe la información, lleva a la célula efectora, o mejor dicho, proteína efectora, lleva a la proteína efectora y la proteína efectora produce un segundo mensajero. Entonces, el primer mensajero es el neurotransmisor que llevó la información a su receptor. El receptor carga la información en esta proteína lleva a la otra proteína efectora y esta proteína efectora entonces se encarga de entender qué dijo el primer mensajero y produce un segundo mensajero, y este segundo mensajero es el que va a producir cambios a nivel de la célula. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llaman estos receptores? Cuando el receptor recibe un neurotransmisor, cambia de conformación y permite la entrada de iones, es llamado de receptor ionotrópico. ¿Sí? Receptor ionotrópico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el receptor se convierte en un canal de iones. ¿Sí? Ahora, cuando el receptor solo recibe el neurotransmisor y envía la información a otras proteínas sin el paso de iones, entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo un metabolismo dentro de la célula. Entonces, a este tipo de receptor es llamado de receptor metabotrópico, de metabolismo. ¿Sí? Ionotrópico, de iones,
y metabotrópico de metabolismo, ¿sí? Cuando el receptor produce finalmente la acción de un segundo mensajero, entonces son receptores metabotrópicos, y si es para el paso de iones, entonces receptor ionotrópico, ¿sí? Muy bien. Ustedes más o menos ya le conocen al receptor ionotrópico. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de receptores ionotrópicos que tenemos. Muy bien. Cada receptor ionotrópico tiene la capacidad de convertirse en canal de ion. Entonces, la neurona, que es la membrana presináptica, libera el neurotransmisor por exocitosis, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? La neurona se encarga de liberar el neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a viajar y se va a unir a su receptor. Sale de la neurona, queda en la membrana, en la hendidura sináptica, y luego se une a su receptor que está en la membrana postsináptica. Ese receptor cambia de conformación y si deja pasar iones con carga positiva, como el sodio, el calcio y el potasio, entonces son llamados de canales catiónicos. Son receptores que se convierten en canales catiónicos. Canal para el paso de cationes como sodio, potasio, calcio, ¿sí? Ahora, cuando el receptor viene y se une a el neurotransmisor viene y se une a este receptor, como toda unión neurotransmisor y receptor, el receptor cambia de conformación y permite el paso ahora de un anión. Anión con carga negativa. ¿Cuál es el principal anión extracelular? El principal anión extracelular, el cloro. Entonces, cuando viene el neurotransmisor y se une a su receptor, cambia la conformación de este receptor y este receptor se convierte en un canal aniónico. Es decir, permite el paso de aniones. Iones con carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a producir esto? ¿Cómo se va a producir esto? Nosotros sabemos que mayoritariamente sodio es extracelular y calcio también. Potasio es mayoritariamente intracelular y el cloro es mayoritariamente extracelular. Hasta ahí me sigue, ¿sí? Okay. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de estos receptores, dentro de estos receptores catiónicos, ¿sí? Nosotros tenemos en su interior que el interior de su canal está cargado de forma negativa. Entonces, por dos motivos, el sodio, el calcio, quieren ingresar a la célula. Primero, por su gradiente de concentración. De donde hay más hacia donde hay menos. Primero. Segundo, porque cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Entonces el sodio y el calcio son de carga positiva. Está atraído acá, la fuerza de la atracción. Primero por el gradiente de concentración de más hacia menos, y segundo por esta carga negativa que está atrayendo al positivo. ¿Sí? Acá también es negativo. Entonces atrae mayoritariamente a los iones con carga positiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, los canales de cationes
conducen, especialmente el sodio, ¿verdad? Conducen los iones sodio que están revestidos de carga negativa. Estas cargas atraen los iones sodio cargados positivamente, el sodio es positivo, al canal, acá, atraen acá al canal, cuando el diámetro del canal aumenta de tamaño, ¿sí? Un tamaño mayor que el ion de sodio hidratado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el neurotransmisor se une aquí, esto cambia de conformación, aumenta de tamaño y quedan más expuestos sus iones negativos. Por ende, la facilidad para que el sodio entre o el calcio entre. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el potasio? El potasio es mayoritariamente intracelular. Se mantiene en su espacio intracelular por dos motivos. Primero, porque acá adentro es negativo, entonces le mantiene en su sitio negativo. Y segundo, ¿por qué? Porque este ion, o sea, este receptor es pequeño. Tiene que venir el neurotransmisor, ¿sí? Cambiar la conformación, aumentar de tamaño y ahí va a querer salir el potasio. ¿Salir por qué? Porque también tiene carga negativa, entonces hay un pequeño grado de atracción. Pero más por su gradiente de concentración, de donde hay más o de donde hay menos. Pero cuando el potasio quiere salir, cuando aquí, o sea, no por este o cualquier otro mecanismo, ingresó tanta carga positiva y la carga positiva lo repele. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Alguien no entendió para que pueda volver a explicar? El potasio tiende a salir primero por el gradiente de concentración. Acá hay mucho potasio, acá hay poco. Ahí va a salir. Y normalmente para que el potasio pueda salir, suele ocurrir en situaciones donde ya hubo una despolarización previa. La mayor parte de las veces ya ocurrió la despolarización previa. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más negativo que la traiga. Se cargó de positivo y positivo del sodio y positivo del potasio hace que el potasio se repela. ¿Y por qué no se repele el sodio? Y porque el sodio está a favor del gradiente de concentración. Se repele el potasio por el exceso de cargas positivas y por favor gradiente de concentración. ¿Entienden por qué sale el potasio? Para que esto ocurra, tiene que haber un cambio conformacional. Los receptores sufren de cambios conformacionales porque cuando está en reposo, cuando no está no hay neurotransmisor, esto está pequeño. Esto está pequeño y los iones, o sea, los que son con carga positiva son iones grandes. ¿Sí? Entonces, por más que esté acá el negativo, si no hay acá el neurotransmisor, esto está cerrado. Y vos tenés un ion grande y no puede entrar porque está cerrado. Tiene que venir el neurotransmisor y abrir el canal. Tiene que abrirle el receptor. Eso sería un receptor que se convierte en canal de cationes. ¿Qué pasa con los receptores que se convierten en canal de aniones? ¿Sí? Cuando el neurotransmisor se une al receptor de aniones, también el receptor de aniones cambia de conformación y se vuelve más grande. ¿Sí? Entonces dice, entran los iones cloruro y pasan al lado opuesto. Cloro, es mayoritariamente extracelular y va a pasar al espacio intracelular por favor gradiente de concentración. ¿Sí? Mientras dice que los cationes sodio, potasio y calcio se bloquean. ¿Sí? Principalmente porque sus iones hidratados son demasiado grandes para pasar. Porque si voy a pensar en la lógica, si acá está yendo mucho negativo,
¿qué va a pasar con, qué va a querer hacer con los cationes? Los va a querer atraer, ¿sí? Pero los cationes son muy grandes en comparación a este canal, que por más que el canal de cloruro esté abierto, el cloro es pequeño, entonces el cloro puede pasar. Pero los cationes quieren entrar, se atraen, pero encuentran que está cerrado, no caben en el canal. ¿Sí? Entonces, calculen conmigo. Cuando ingresa sodio al interior de la célula, ¿cómo está la porción intracelular en cuanto a carga? ¿Se vuelve más positiva o se vuelve más negativa? Cuando entra sodio. Más positiva, muy bien. Cuando al interior de la membrana postsináptica ingresa calcio, ¿sí? O igual más, no importa en qué membrana sea. Cuando dentro de una célula entra calcio, ¿cómo está el interior en carga, el interior de la membrana? Entra sodio, el interior de la célula se vuelve positivo. Entra calcio, el interior de la célula se vuelve positivo. ¿Cómo se queda el interior de la célula? Todos estamos hablando de cargas, positivas o negativas, ¿sí? El interior de la célula, ¿cuál es su carga cuando el potasio sale? El potasio sale de la célula. Potasio que tiene carga positiva. Y si yo empiezo a quitar mis cargas positivas, ¿cómo queda acá? ¿Queda más que positivo o negativo? Queda más negativo. Por lo que nosotros ya sabemos de la despolarización. Vamos a ver. Recuerden eso. Está un poco bajo mi sitio. Entonces, cuando yo tengo negativo, positivo. Cuando ingresa sodio al interior de la célula, la tendencia es que el sodio lleve el potencial de membrana de negativo hacia positivo. Entró sodio. Para que esto pueda pasar de positivo a negativo y volver a su estado de reposo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó de clase? Él se equivoca de clase, yo me equivoco de piso. Bueno, ya entró sodio y está muy positivo el interior de la membrana. Para que vuelva de su y el estado negativo, el estado de reposo. Para que vuelva de positivo hacia negativo, ¿qué tiene que suceder? Tiene que salir potasio. ¿Sí? Ok. Bueno. Y el cloro. El cloro, su tendencia es a ingresar a la célula. Cuando el cloruro ingresa a la célula, ¿qué pasa con el interior de la célula? ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Con seguridad. Negativo, si estoy cargando de cargas negativas. Cuando entra el sodio y el calcio, yo estoy cargando de positivo el interior de la célula. Cuando entra el cloruro, yo estoy cargando de negativo el interior de la célula. Cuando sale el potasio, estoy perdiendo cargas positivas. Y si pierdo cargas positivas, acá se queda negativo. Por eso sale el potasio, para recuperar la negatividad del interior de la célula. Además que tenemos aniones que no son difundibles, ¿sí? Hay ciertos aniones que no salen y que mantienen aquí negativo. En reposo. En reposo. Ok.
Dice, cuando los canales de cationes se abren y permiten la entrada de iones sodio o de iones calcio que están cargados de forma positiva, las cargas eléctricas positivas de estos iones excitarán la membrana postplasmática. La despolarización es una excitación, ¿sí? Por lo tanto, el neurotransmisor que abre los canales de cationes se llama transmisor excitador. ¿Cuál sería un transmisor excitador? Ustedes ya lo conocen. Acetilcolina, mayoritariamente. Quiere decir que la acetilcolina es específicamente excitadora. En algunos lugares es inhibitorio. Entonces, cuando un neurotransmisor viene y se une al receptor y ese receptor permite la entrada de sodio o permite la entrada de calcio, ese es un neurotransmisor excitador o excitatorio, porque deja que la membrana, o sea, que el interior de la célula sea positiva. Esa es la señal que trae. Hace que el interior de la célula sea positivo. Ahora, cuando un neurotransmisor viene y se une al canal de potasio o al canal de cloruro o al receptor, ¿sí? Estos son receptores que se convierten en canal de calcio, perdón, de potasio y de cloruro. Ese neurotransmisor lo que está produciendo, la información que está trayendo es que se pierdan cargas positivas o que se gane cargas negativas. Tanto la salida de potasio como la entrada de cloruro genera que la membrana aquí, que la célula sea más negativa. Y cuando está en negativo, está en reposo. Vamos para asociarnos. Y si está en reposo, no ejerce acción. Y si no ejerce acción, está inhibido. Entonces, neurotransmisores que se unen a canales de sodio-calcio son neurotransmisores excitatorios. Neurotransmisores que se unen a receptores de potasio o cloruro son neurotransmisores inhibitorios. Si aumenta la carga positiva dentro de la célula, excitador. Si aumenta la carga negativa dentro de la célula, inhibitorio. ¿Sí? Ese concepto quiero que manejen. Vamos a hacer un resumen. Bueno, la sinapsis. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis que ya conocen? Química y eléctrica. O sea, eléctrica y química. Nombra 3 características de la eléctrica. Es bidireccional. Después está unido por uniones en hendidura. Después no hay hendidura sináptica, que eso puede entrar en hendidura. No necesita neurotransmisor, pero quiero en positivo. En positivo quiero. O sea, lo que le quiero decir cuando le digo quiero en positivo es que no negativicen su característica. Es no tiene tal cosa. No, es tipo en que sí tiene. Falta algo súper importante ahí.
Es bidireccional, pero ¿qué es lo que se mueve? Es, ¿sí? Permite el paso rápido de iones. ¿Qué es lo importante? La conductancia. ¿Sí? La conductancia, que es favor gradiente de concentración. De iones. La señal eléctrica es bidireccional, pero primero hay uniones en hendidura, ¿sí? Están unidas las membranas, tanto la presináptica como la postsináptica. Eso permite que el paso de los iones, ¿sí?, de un lado al otro de la membrana sea más rápido, ¿sí? Y que sea bidireccional, o sea, de una neurona a la otra, ¿sí? Si la neurona 1 se estimuló, pasa a la neurona 2. Si la neurona 2 se estimuló, pasa de la neurona 2 a la neurona 1. ¿Por qué? Porque el estímulo es el que determina el gradiente de concentración. ¿Sí? Ok. La química. Características de la química. Es unidireccional. Después hay espacio sináptico. Entonces por eso tengo una membrana pre y postsináptica. ¿Y qué se libera en el espacio sináptico? Neurotransmisores. O sea, pueden ser neuropéptidos también. Después les van a conocer, pero ahora vamos a llamar todos como neurotransmisores más. ¿Sí? Ok. Dentro de, si tiene un espacio sináptico, tiene que tener una membrana presináptica y una membrana postsináptica. ¿Qué característica tiene la membrana presináptica? Canales de calcio que permiten la entrada de calcio. ¿Y qué pasa? Las vesículas se unen a la membrana plasmática y por exocitosis libera estos neurotransmisores al espacio de hendidura sináptica. Muy bien. ¿Qué característica tengo la membrana postsináptica? Que tiene receptores. Entonces, los neurotransmisores tienen que ir a unirse a ¿qué? A su receptor. ¿Sí? El neurotransmisor se tiene que unir a su receptor en la membrana postsináptica. ¿De qué tipo pueden ser estos receptores? Entonces, los receptores en la señalización química, los receptores pueden ser ionotrópicos y metabotrópicos. Entonces, para que se ubiquen, nosotros ya vimos mucho de señalización química, eléctrica. Hoy estamos viendo la continuidad de la señalización química. La señalización química es unidireccional, se tiene que liberar sus químicos y ese químico que sale de la neurona tiene que ir al espacio sináptico y en la membrana postsináptica encuentra un receptor. Ese receptor puede ser ionotrópico o metabotrópico. Los receptores ionotrópicos, ¿cuáles son sus características? Cambia de conformación y se convierte en canales iónicos. Se convierte en canal iónico, pero activado por un neurotransmisor, no por el cambio de voltaje.
Este se convierte en canal iónico gracias a la información que vino del neurotransmisor. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver los metabotrópicos. Los canales ionotrópicos son mucho más rápidos, ¿sí? Porque dejan pasar iones y cuando hay ese cambio de iones generan rápidamente alteraciones en la polaridad de la membrana, lo que genera que la acción sea de la célula que está recibiendo la información sea rápida. Pero así también su duración es efímera. O sea, el neurotransmisor que actúa sobre un receptor ionotrópico actúa de forma rápida, pero en duración es corto. ¿Sí? La respuesta que genera este neurotransmisor en el interior de células que tienen receptores ionotrópicos, la acción es rápida, pero corta. Salió el neurotransmisor, se acabó la información. Vamos a ver qué pasa con los metabotrópicos. ¿Quieres leernos toda la diapositiva, por favor? Lee. Muitas funções do sistema nervoso, por exemplo, o processo pela memória, requerem câmbios prolongados nas neurônias durante segundos ou meses depois de que desaparece da substância transmissora inicial. Os canais iônicos não são adequados para a comunicação neuronal, como sinapses prolongados, porque estes canais se encerram em milissegundos, depois de que a substância transmissora já não está presente. Sin embargo, em muitos casos, a excitação ou inibição neuronal pós-sináptica prolongada se logra ativando o sistema químico de serviços mensageiros, dentro de que a célula neuronal pós-sináptica e logo é o segundo mensageiro, o qual é o efeito prolongado. Los receptores metabotrópicos tienen capacidad para estimular la producción de segundos mensajeros. No es que el receptor crea el segundo mensajero, el receptor lo que hace es estimular que se cree el segundo mensajero, en otro lado. Pasa que, si vos necesitas una contracción muscular, necesitas que sea rápida. Si necesitas sinapsis para aquellas regiones donde vos tenés memoria, aprendizaje, no puede ser rápido, tiene que ser sostenido. El cambio o la acción que ejerce la célula que recibe la información debe tener capacidad de mantener esa información por mucho tiempo. Pero los neurotransmisores que están en el espacio sináptico, ¿sí? Los neurotransmisores que están en el espacio sináptico sí o sí tienen alguna enzima que lo destruye rápido. Y si el neurotransmisor se destruye rápido, ¿cómo va a seguir acá la situación? Si yo necesito que esta célula produzca una información a largo plazo. Entonces, cuando yo necesito acciones a largo plazo, pero que son estimuladas por neurotransmisores, voy a utilizar la vía de los metabotrópicos. Porque los segundos mensajeros que se crean, el primer mensajero se destruye rápido. Pero una vez que se creó el segundo mensajero, este segundo mensajero tiene capacidad de estimular o inhibir a la célula por mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, existe un receptor, acá le vamos a ver a nuestro receptor. Existen varios tipos de proteínas unidas al receptor. Hoy vamos a ver una de ellas, ¿sí? Entonces, este es el receptor del neurotransmisor. Acá hay espacio para recibir el neurotransmisor y este es el receptor. Este receptor está unido a una proteína que se llama proteína G, ¿sí? ¿Por qué se llama proteína G? Porque es una proteína con 3 subunidades, alfa, beta y gamma, donde la subunidad alfa se une a guanosina difosfato o guanosina difosfato, a un GDP. Entonces, este es el receptor. Este receptor es esto, ¿sí?
Solamente que el receptor acoplado a proteína G tiene 7 subunidades, ¿sí? 7 hélices, ¿cómo le quieran llamar? Lo importante es que ustedes sepan que esto es un receptor que está acoplado a proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa está unida a un GDP. Esto no está unido directamente, ¿sí? Normalmente la proteína G y su GDP suelen estar libres en el citosol o unidos débilmente a la membrana, ¿sí? Cuando la proteína G es inactiva, cuando tiene GDP. Si la proteína G está con su GDP, entonces esta proteína G está inactiva. ¿Cómo se va a activar esta proteína G? Bueno, acá ya apareció el ligando o el neurotransmisor en este caso. Entonces, el neurotransmisor se une a su receptor. El receptor en el interior de la célula, o sea, en la parte interna de la membrana, se disponibiliza para unirse a la proteína G. Entonces, para que la proteína G ahora se active, tiene que cambiar su GDP por GTP. Entonces, cuando el GTP se une a la porción alfa de la proteína G, esta se separa en porción alfa y GTP, porción beta y gamma. La proteína G se divide y es, dependiendo de la célula donde estemos, a veces este es el que va a viajar y a veces este es el que va a viajar. Vamos a tomarle de ejemplo a este, ¿sí? Entonces, esta proteína G que fue activada, ¿sí? Esta proteína G que fue activada, acá, vamos a hacer otra vez, el neurotransmisor se une a su receptor, queda libre el sitio del receptor para que la proteína G se pueda unir. La proteína G está con su GDP. Cuando la proteína G se une a su receptor, cambia su GDP por GTP, entonces se activa la proteína G dividiéndose en subunidad alfa y GTP, y acá sobra ahí sobra beta y gamma. Esta porción, vamos a tomar la porción alfa GTP, esta porción alfa GTP es un vehículo que lleva la información traída por el primer mensajero. Esta porción alfa GTP es un vehículo que lleva la información del primer mensajero hacia alguna célula efectora. La proteína G no es el segundo mensajero, es el vehículo que lleva la información para producir el segundo mensajero. Entonces, cuando la porción alfa GTP está unida, la proteína G está activa. Entonces pueden generarse 4 caminos. Esta proteína, o sea, la porción alfa GTP, puede ir a unirse a un canal iónico, abrir el canal y también dejar pasar iones. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la información no vino por un cambio de voltaje. La información vino por un ligando que llevó la información hasta un canal iónico. Este es un receptor iónico, entonces se abre el receptor y en este caso deja pasar potasio. El estímulo ahora vino desde la región interna de la membrana. Uno de los caminos. El otro camino y el más conocido es que esta proteína, esta porción alfa GTP, pueda ir hasta una enzima que está en la membrana o una enzima que puede estar libre acá en el citosol.
En el punto 2 es cuando está unida a la membrana y el punto 3 es que esta enzima esté unida, o sea, esté en la membrana o esté en el citosol. ¿Qué va a hacer? Esta proteína G, con su porción activa, que es alfa-GTP, va hasta la enzima y esta enzima es la afectora. Esta enzima es la que recibe la información y esta enzima es la que crea el segundo mensajero. Por ejemplo, agarrando un ATP y un AMP y convertirlo en un AMP cíclico. El AMP cíclico sí es considerado segundo mensajero. Entonces, el AMP cíclico, ¿sí? La denilato ciclasa va a convertir al AMP cíclico y este AMP cíclico es el que va a generar toda la cascada de acción dentro de la célula. Ahí recién se formó el segundo mensajero, que puede ser AMP cíclico o GMP cíclico, dependiendo de cuál sea el que se transforma. Pero no me pongan que la proteína G es el segundo mensajero. La proteína G es solo el vehículo para llevar la información hasta la enzima efectora. Y la enzima efectora puede estar en la membrana, puede estar en el citosol o para empeorar la situación puede estar en el núcleo. Solamente que cuando esta porción alfa GTP va hasta el núcleo, lo que produce en el núcleo es transcripción genética o genoma para esta célula. Todo eso puede producir un neurotransmisor. Todo eso son las vías que puede tener un receptor metabotrófico. Todo lo que puede generar un receptor metabotrófico. Entonces, cuando estudiamos hay otras proteínas, ¿sí? No solo la proteína G, puede ser la fosfolipasa C, ¿sí? No sé si dieron eso en vivo, pero eso es puro biología. ¿Sí? Hay otros mecanismos, pero lo que nosotros vamos a ver ahora es este, que nos va a ayudar con los próximos mecanismos. Después vamos a ver los demás. Presten bien atención. Antes de mostrarles. Ok, ya generó toda su acción, ¿sí? Para que esta proteína G vuelva a su estado inactivo, tiene que pasar esto. El GDP tiene que unirse otra vez a la porción alfa. Cuando el GDP está unido a la porción alfa, atrae nuevamente a beta y gamma y se forma finalmente otra vez una proteína G completa con GDP inactivo. Pero acá hay que cortar el sitio de unión. Porque mientras esté el neurotransmisor acá, esto va a seguir activo. Entonces, si yo cambié GDP por GTP, va a venir nomás otro GTP a volverse a unir. Entonces, para yo pueda cortar esta transmisión, primero hay que eliminar el neurotransmisor, pero también hay que bloquear al receptor desde la región interna. ¿Cómo vamos a bloquear al receptor desde la región interna? Se va a fosforilar. Este receptor recibe fosfato. Y cuando el receptor recibe fosfato, viene una proteína que se llama arrestina y bloquea el receptor. Entonces, el receptor ya no puede recibir la información de su neurotransmisor porque está bloqueada. Y tampoco puede activar más a la proteína G porque está bloqueada por la arrestina. Y ahí se acabó el mecanismo, o sea, se cortó este proceso. Acá el segundo mensajero puede seguir haciendo su acción, pero ya no está siendo más estimulado ni inhibido. Ya no tiene ligando que esté ahí unido al receptor. Acá se bloqueó, pero este segundo mensajero puede seguir haciendo su acción. Ahora sí.
¿Por qué GPCR? Es receptor combinado con proteína G. O sea, dice nomás dónde vas a encontrar en el reino fuera del humano y dónde vas a encontrar en el humano. Este receptor acoplado a proteína G, que es transmembrana, una proteína integral. Bueno, ahí se une el ligando o neurotransmisor. Ahora vamos a decirle que el neurotransmisor activa al receptor para que el receptor libere un sitio activo para que la proteína G se le pueda unir. Ahora, la proteína G está inactiva porque tiene GDP. ¿Sí? Ahora ya está activo el receptor y se puede unir a la proteína G. Las tres subunidades, alfa, beta y gamma. El GDP está siempre unido al alfa. Ahora, como está libre, la proteína G se puede unir al receptor y ahí forma el receptor acoplado a proteína G. Pero para que la proteína G se active, el receptor está activado, por eso se unió la proteína G. Ahora tiene que activar la proteína G. Para eso se hace el intercambio de GTP por GDP en la porción alfa. Ahora se activó la proteína G y se va a dividir las subunidades entre alfa GTP y beta gamma. Si este se estimula, va a generar otra acción. Nosotros vamos a ver ahora alfa GTP. Esta porción alfa GTP va a ir a estimular a una enzima efectora. Ahí es donde pueden ocurrir los 4 mecanismos. ¿Sí? Unirse en el mecanismo 2 y 3 a una proteína efectora o enzimática. En el paso 1 unirse a otro receptor iónico y el paso 4, la función 4, ir al núcleo a producir transcripción. Bueno, vamos a las acciones 2 y 3, ¿sí? Donde la proteína, o sea, la porción alfa estimuló acá a la célula o a la enzima efectora y este produjo segundo mensajero, ¿sí? Después vamos a ver el mecanismo del segundo mensajero. Ahora, va a venir una señal que va a hacer que esto se separe, que la porción alfa se separe y se cambió luego ya GTP por GDP. Entonces, como ya está inactiva, se pueden unir todas las subunidades otra vez de la proteína G. Eso en cuanto a proteína G. Ahora, este sigue el neurotransmisor, entonces el receptor sigue haciendo ese cambio, activando y desactivando la proteína G. ¿Sí? Entonces, para que eso se termine, para que el receptor deje de activar, tiene que venir una enzima que fosforila al receptor acoplado a proteína G. Ahí le está fosforilando. ¿Sí? Y una vez que está fosforilada, esta enzima fosforiló todo al receptor acoplado a proteína G, entonces tiene que venir otra proteína que es la arrestina a bloquear.
y ahí se desintegra el neurotransmisor. Entonces, para terminar, esa es la frase que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? En todo discurso, cuando alguien dice, entonces, resumiendo, para terminar, ¿cómo es la frase que en todo discurso uno quiere? Llamada. Esa es la frase. Hoy no van a tener llamada tan temprano. Les voy a liberar, pero excesivamente temprano. Ok. Bueno, entonces, los receptores, cuando reciben el neurotransmisor, cuando se une a su receptor, puede tener dos tipos de señales. Una señal excitadora o una señal inhibitoria. ¿Cuáles son las características de una señal excitatoria? Cuando hay excitación de la membrana posináptica ocurre esto, apertura de canales sodio para que el sodio pueda ingresar a la célula posináptica. Ingresa sodio. Primer punto. Segundo punto, conducción deprimida a través de cloruro de potasio, ambos. ¿Qué quiere decir? Primero, que está ingresando para la excitación, está ingresando mucho sodio, pero esto está debilitado. Cuando ingresa mucho sodio, para que siga esa respuesta excitatoria, la salida de potasio está disminuido, la entrada de cloro está disminuido, o los dos. ¿Cuál es la predominancia? La entrada del sodio, que ahí es excitatorio. ¿Qué también puede pasar? Dice, varios cambios en el metabolismo interno de la neurona posináptica para excitar la actividad celular. ¿Qué pasa? Hay aumento de receptores de membrana excitadora o disminución de los receptores de membrana inhibitoria. Además que entra mucho sodio, se bloquea casi la salida de potasio y cloro. Además, la propia célula posináptica disponibiliza en su membrana todos los receptores excitatorios y guarda los receptores inhibitorios. Entonces, todo lo que se pueda excitar está disponible. Para el inhibitorio es totalmente lo contrario. El inhibitorio van a cambiar. ¿Cómo? Para la señalización inhibitoria, se disminuye la entrada de sodio, aumenta la salida de potasio o la entrada de cloro. Se disponibilizan las membranas receptores inhibitorios y se guardan los excitatorios. Fin. Entonces, para que haya señal inhibitoria, puedo tener estos tres mecanismos actuando al mismo tiempo. Lo que hace que la señal, que la célula esté más inhibida o más excitada. ¿Se entiende? Bueno. Genial. Entonces, qué temprano, señor. Van a hacer un receso. Y a la vuelta del receso van a escribir, quítenle foto a esto. Quítenle foto a esto. Acá. Van a hacer resumen del mecanismo de la proteína G. ¿Sí? Mándenle para el grupo. Sí. Y Sí, las primeras dos diapositivas o slides son el mecanismo. Y la última diapositiva es las funciones que tiene la activación de la proteína G. Son 4 funciones principales. ¿Qué le van a agregar dentro del mecanismo? La parte de la fosforilación, ¿sí? La fosforilación del receptor y el bloqueo de la resina. Eso es lo que le falta en la explicación de ahí. Sí, pero la explicación está en el video, pero ustedes le van a agregar en su resumen. ¿Está bien?
Van a hacer eso a vuelta del receso, el que termina le sella y se puede retirar. ¿Sí?